este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestro primer invitado. Se trata de Andrés Velázquez, quien es dirigente nacional de la Causa R. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Gracias por el contacto. Pues mucho interés de conversar sobre varios temas con nuestro invitado. Iniciaré con el último, que tiene que ver con el anuncio del gobierno norteamericano en torno a el levantamiento parcial de algunas sanciones, sobre todo referidas a personas vinculadas a Nicolás Maduro, a la posibilidad de que una empresa petrolera entre en conversaciones directamente con el régimen venezolano, y esto todo unido al retorno a las negociaciones en México. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, efectivamente, yo creo que algo hay de eso, tanto volver a las negociaciones en México como el levantamiento, o mejor dicho, no el levantamiento, sino el otorgamiento de licencias, en este caso con petroleras americanas, y creo que hay petroleras europeas también allí metidas, tanto italianas como españolas. Y tiene que ver entonces con esos acuerdos o esas conversaciones que inició por vía directa la administración Biden con el régimen de Nicolás Maduro. Ya en una oportunidad yo dije o asumí una posición en relación a eso, con mucha claridad. En el momento en que se hizo aquel encuentro sorpresa, porque era un encuentro del cual muy poca gente tenía información, en el que representantes de la administración Biden sostuvieron un encuentro con Nicolás Maduro. Y es la misma posición que voy a sostener ahora. Creo que fortalecer una relación desde el punto de vista económico con la dictadura no le hace bien a la lucha democrática que hoy día estamos librando en Venezuela. Esto yo creo que en mi caso lo tengo muy claro. Que en ese sentido creo que el gran beneficiado de eso, porque lo presenta desde el punto de vista político como una relación ya directa y normal con los Estados Unidos, la puede utilizar, mejor dicho, la va a utilizar concretamente la dictadura, el régimen de Maduro, para sacarle dividendos políticos a ese tipo de acuerdos en las conversaciones que se vienen sosteniendo, y por supuesto eso de una u otra fórmula o manera afecta la lucha que nosotros estamos librando hoy día en Venezuela, porque evidentemente eso fortalece al dictador. Y en ese aspecto, desde mi punto de vista, creo que es negativo para nuestra lucha. Ahora, según la agencia AP, citando fuentes oficiales del gobierno norteamericano, hay cosas, y cito textualmente porque es una declaración de comillas, que la plataforma unitaria negoció y fue a pedir a la administración del presidente Biden para que hiciera todo lo posible para volver a la mesa de negociaciones. Yo le pedía un comentario, esto ha generado reacciones, sobre todo en redes sociales. ¿Cómo lo ve usted? Lo escuchamos. Yo no creo la plataforma unitaria, eso sí lo puedo sostener, no ha solicitado
en modo alguno que la administración Biden se estableciera acuerdos con Maduro para los efectos de volver a México. Y ojo, ahora hay que ver a México y lo que hagamos allí y lo que se discuta y negocie en México con mucho alerta, con mucho ojo pelado, diría yo, para decirlo en términos muy coloquiales, porque no vayan a convertir las negociaciones de México en el validador de los acuerdos o el que le va a, ¿cómo te digo?, a barnizar definitivamente los acuerdos que pueda hacer Estados Unidos con el régimen de Maduro. Eso hay que tenerlo muy presente, hay que estar muy alerta, porque sería bien triste que terminara la negociación en México siendo sencillamente un llamador, un blanqueador de los acuerdos que pueda hacer Biden con Nicolás Maduro. Decía Juan González en una declaración a lo largo de la jornada el día de hoy, asesor de la Casa Blanca para América Latina, que ellos van a aliviar la presión a partir de resultados concretos que lleven a Venezuela a elecciones libres. Yo le pediría un comentario al respecto. Lo escuchamos. No te oí bien, por favor. Que iban... Te repito, Juan González, asesor de la Casa Blanca, dijo en una declaración con medios de comunicación que ellos piensan aliviar la presión a partir de resultados concretos que lleven a la celebración de elecciones libres en nuestro país. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Bueno, esa sí ha sido una posición firme, permanente, en la mesa de negociaciones en México. Y que sigue siendo la posición, yo diría, correcta, razonable, que está claro, y lo repite a cada rato el gobierno interino, Juan Guaidó. Si Maduro quiere que le alivien sanciones, eso tiene que estar en correspondencia con el acuerdo definitivo a celebrar unas elecciones presidenciales y parlamentarias que nos deben desde el año 2020. Eso es correcto. Y yo creo que cualquier alivio de sanción, cualquier consideración, mejor dicho, en esa dirección, tiene que estar en correspondencia con los acuerdos que se puedan establecer en relación a respetar derechos humanos, a convocar el proceso electoral, que al fin de cuentas es, tal como lo hemos sostenido permanentemente, es la solución para la crisis política que hoy día Venezuela está viviendo. Restablecer la democracia, restablecer la constitucionalidad, la institucionalidad del país, restablecer la libertad en el país. Porque yo no veo, bueno, Maduro o Biden y Maduro pueden estar poniéndose de acuerdo en aliviar o en otorgar licencia a empresas norteamericanas para que sigan trabajando, porque la Exxon definitivamente sigue estando en Venezuela, nunca se ha ido. Lo que quiere es que la licencia que le otorguen sea una licencia mucho mayor, y ver cómo recobran su dinero, al fin de cuentas. Bueno, y en ese aspecto, todo lo que tenga que ver con eso, desde mi punto de vista, no puede estar nunca desligado de el tema del respeto a derechos humanos, por ejemplo. Hoy vemos cómo caras o conspicuos representantes del régimen atacan a Provea, demandan penalmente a un sacerdote defensor de los derechos humanos, al coordinador de Provea, a Marino Alvarado,
vemos cómo continúan los presos políticos. Roland Carreño sigue preso y nunca termina el juicio de el diputado Requesén. Bueno, en definitiva, la persecución por parte del régimen continúa. La justicia para los asesinatos que se han cometido no aparece por ningún lado. El régimen sigue controlando y estableciendo o construyendo un Tribunal Supremo de Justicia de acuerdo a su necesidad, a su medida, donde precisamente lo que hacen es, lo hacen con el propósito de ellos blindarse frente a cualquier situación de justicia que pueda haber. El tema de la justicia, el tema de la reparación, el tema del castigo, el tema de la no repetición de crímenes tan abominables que se han venido cometiendo en Venezuela. Nada de eso está presente y yo creo que eso hay que tenerlo en consideración para los efectos de cualquier tipo de negociación con el régimen y cualquier tipo ¿cómo te digo?, de ablandamiento en relación al tema de las sanciones que se tienen establecidas. Andrés Velázquez, una pausa, le ruego permanezca con nosotros. Al regreso seguimos conversando de esto y más. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. No solo con este anuncio en torno a la flexibilización de sanciones puntuales del gobierno norteamericano, esto a cambio de que haya resultados concretos que lleven a Venezuela a elecciones libres en el marco de las negociaciones en México. Nos acompaña Andrés Velázquez, quien es dirigente nacional de la Causa R. Y en la misma línea de lo que venimos conversando, se acaba de anunciar
no solo que la plataforma unitaria ha sido refundada, yo le pediría un comentario al respecto, sino que también habrá elecciones primarias. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, bueno, creo que ya es voz populi que efectivamente los factores que están agrupados en la plataforma unitaria han acordado efectivamente que vamos a convocar elecciones primarias presidenciales. Eso es para nosotros muy, muy importante. Esta fue una propuesta que, por cierto, yo reivindico que el pasado 22 de enero, arrancando el año, este año, desde el Estado Bolívar, en un acto público que convocamos y con invitados especiales, entre ellos Alfredo Ramos, a quien llevamos a Bolívar también para que nos acompañara en dicho evento, hicimos la propuesta para todas las fuerzas políticas nacionales de empujar la necesidad de empujar un proceso de primarias presidenciales. Lo hacíamos además con el criterio de fortalecer la unidad. Yo creo que definitivamente no hay fórmula ni manera de que algún sector o grupos de partidos puedan imponer una candidatura para el resto de las organizaciones políticas. Así que sostenemos que efectivamente una vía expedita, una vía adecuada, razonable para definir una candidatura, una sola, no 10 ni 20, un solo candidato que represente al pueblo venezolano, que desde una vez inicie la lucha por las condiciones electorales desde el punto de vista democrático, para que recorra todo el país, se conecte con toda Venezuela y sus necesidades. Bueno, fue por lo que planteamos que se convocara esa elección primaria con el propósito de trabajar, de luchar por el restablecimiento de la libertad y la democracia en Venezuela. Entonces, a partir de allí iniciamos también recorridos por todo el país. Por cierto, acabo de terminar una gira por todo el occidente llevando el mensaje de la propuesta política de la primaria, y por eso celebramos el acuerdo ya que hubo definitivamente en función de la convocatoria de esa primaria. Pero eso está crudo todavía. Hay cosas sobre las cuales ponerse de acuerdo. Lo positivo es que ya hay el acuerdo de que vamos a la primaria, pero ahora falta marcar la cancha. ¿Cómo va a ser esa primaria? ¿Qué va a pasar? ¿Es con el CNE? ¿Es sin el CNE? ¿Qué va a pasar con la diáspora? ¿Pueden participar? ¿No pueden participar? ¿Quiénes pueden entrar allí? ¿Entran los cascabeles, los alacranes, los robapartidos? ¿Pueden participar de eso? Todo eso son cosas que tenemos definitivamente que acordar, que aún no están acordadas, y además establecer la fecha adecuada para cuándo celebrar esta elección primaria. Yo propuse de manera concreta el 23 de enero del año que viene. Para finales de este año, la plataforma unitaria se ha comprometido a hacer público el anuncio en qué fecha del año que viene se va a realizar esta primaria. Eso debe ser muy precisado, porque no se puede dejar como está abierto ahorita, bueno, el segundo semestre del año. Eso del segundo semestre del año, bueno, eso es puede ser hasta diciembre del año que viene, puede quedar en el aire todavía para el otro año, y del año 23, y eso le hace mal, por supuesto, a la misma candidatura. Y por eso estamos presionando para que definamos también el tiempo exacto conveniente de cuándo hacer esa elección
primaria presidencial. Eso debe quedar muy claro a los factores políticos y para la propia población, para todo el país. De manera que todo el país esté pendiente, involucremos a todos los venezolanos en esta lucha que no puede ser ni de un dirigente, ni de poco o más dirigentes, ni de uno o dos o muchos partidos políticos, sino es todo el país. Esto es un tema de interés nacional y en ese sentido creo que hay que comenzar a promoverlo y por eso todas las giras que estamos haciendo promoviendo esta política, porque al fin de cuentas nadie puede estar exento de preocupación en torno a lo que está viviendo Venezuela ahorita y la responsabilidad que al fin de cuentas todos tenemos en esta lucha que estamos dando por la democracia y por la libertad. Sobre los venezolanos que han huido de Venezuela, más de 6 millones, 4 con derecho a voto, decía Enrique Márquez, rector del Consejo Nacional Electoral, que la posibilidad de que participen dependerá de un acuerdo político. ¿Cómo ve usted, cómo interpreta usted una declaración de esta naturaleza? Lo escuchamos. Bueno, hay quien pone hoy día en duda la declaración de Márquez en relación a eso, pero sí, si Márquez declaró eso, efectivamente, bueno, no tiene más que ser condenada esa declaración, rechazada absoluta y totalmente, porque el derecho de los venezolanos a votar en el exterior no depende de un acuerdo político, es un derecho constitucional, y hay unas normas establecidas en la propia ley del sufragio que garantiza ese derecho. Pero por encima de todo, los derechos constitucionales están por encima de cualquier acuerdo político que alguien pretenda realizar. Eso no es un objeto, sería un absurdo que los venezolanos o que la dirigencia política, mejor dicho, estableciera negociaciones para ver si los venezolanos votan o no votan en el exterior. Es un derecho constitucional y punto. Eso no tiene deliberación alguna, eso no tiene discusión, eso no tiene ningún tipo de negociación de por medio, solo luchar, pelear para que el derecho sea efectivamente realizado, ejercido por parte de todos y cada uno de los venezolanos. Finalmente tengo que preguntarle sobre otros factores que entiendo no formaron parte de la discusión o el acuerdo para la celebración de primarias. Pienso en organizaciones como 20 Venezuela y otros. ¿Qué van a hacer en ese caso en específico para, entiendo, organizar un proceso lo más amplio posible? Lo escuchamos. Bueno, con 20 Venezuela se ha venido sosteniendo una serie de reuniones para invitarlos a participar en todo esto. Nuestra compañera y amiga en esta lucha, pues María Corina, tiene sus posiciones, sus objeciones y sus puntos de vista, pero bueno, vamos a continuar tratando de que todos aquellos factores sean efectivamente necesarios para fortalecer su participación en esta política y en este acuerdo, bueno, lo vamos a seguir haciendo. Estamos discutiendo entre todos lo de la participación de todos ellos, de todos los que sean necesarios, entre ellos, por supuesto, María Corina Machado, que creo es uno de las fuerzas políticas y de las personalidades políticas que requerimos en este esfuerzo nacional que se tiene que hacer. Andrés Velázquez, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, el dirigente nacional de la Causa R, expresando opinión y análisis acerca de todos estos temas
información de última hora que tiene que ver con el destino político y una posible transición, gracias, en nuestro país, en el marco, en teoría, del reinicio de las negociaciones en México y el alivio de algunas sanciones, la flexibilización de algunas sanciones puntuales. Esto como un mensaje de Estados Unidos con la intención de justamente alcanzar el objetivo concreto, que es celebración de comicios presidenciales libres en nuestro país. Nosotros vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, compre6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad de servicio de primera clase. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Raúl Padrón y sus tarántulas. En uno de los laboratorios del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el investigador Raúl Padrón mantiene decenas de tarántulas para dilucidar el origen de algunas cardiopatías. Padrón ha demostrado que los músculos de las tarántulas tienen una similitud asombrosa con los músculos de nuestro corazón, por lo que pueden ser utilizados como modelo para entender cómo funcionan y por qué fallan. Los músculos están formados por dos proteínas, la miosina y la actina, que al interactuar son capaces de contraer y relajar las fibras musculares. Gracias a imágenes logradas por microscopía electrónica de los músculos de las patas de las tarántulas, Padrón y sus colaboradores descifraron los detalles estructurales sobre cómo estas proteínas se acoplan e interactúan durante la contracción y la relajación del músculo. Estas estructuras no son exclusivas de los músculos de las tarántulas, sino que están presentes en todos los animales y todos los músculos. Los hallazgos de Padrón han sido claves para explicar, desde el punto de vista mecánico, el origen de algunas enfermedades cardíacas. La cardiomiopatía hipertrófica, por ejemplo, es una enfermedad que produce un aumento anormal del tamaño del corazón, que está asociada a mutaciones en ciertos genes. Padrón demostró que estas mutaciones producen cambios en la estructura de la miosina que alteran su función, evitando así que el corazón se relaje normalmente después de cada contracción. Es así como las tarántulas nos han proporcionado información fundamental para entender el origen molecular de una enfermedad que afecta a 1 de cada 500 personas. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750.
750. Solo en RCR 750. La radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa saludamos a Laura Lousa, quien es defensora de la justicia, derechos humanos, directora y fundadora de la ONG Acceso a la Justicia. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Con mucho interés de conversar con nuestra invitada acerca del tema que nos ocupa en esta parte del programa. Iniciar con este informe que han presentado ustedes, donde exponen el deterioro de la situación de las sedes policiales, el Ministerio Público en general, del Poder Judicial venezolano. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, buenas tardes, gracias por la invitación nuevamente. Sí, efectivamente en este informe nosotros hablamos de la administración de justicia penal en todas sus áreas, vamos a decir, iniciamos desde la policía, donde en teoría debería hacerse una denuncia por el ciudadano. Ella debería además también ocuparse obviamente de la investigación y revisión de lo que está pasando a nivel de crímenes, temas de prevención. Luego vamos al Ministerio Público, el cual una vez que la policía hace lo que debe hacer, debe informarle al Ministerio Público y aquí empezar toda una investigación sobre el caso, y finalmente debe llegar al Poder Judicial en su justicia penal, donde ya empieza, vamos a decir, otro tipo de trámite que es el juicio, o antes del juicio el juez de control, revisar si debe dictar alguna medida, si ha lugar efectivamente al caso o no, y de ahí pues vendría la sentencia, ¿no? Y puede haber una apelación o una segunda instancia de todos estos casos. Entonces, por un lado, en este informe explicamos cómo funciona de una manera muy sencilla todo este asunto, que obviamente para los que no son abogados no es sencillo, y luego también la distorsión, y este es el tema central del informe, en cualquiera de las áreas que le conté, policía, Ministerio Público o tribunales como tal, Poder Judicial, TCJ inclusive, que ha habido a lo largo de los años, desde que empezó el chavismo, y sobre todo eso se acentuó en particular ya con la etapa de Maduro, ese rol que cumplen estos organismos, en particular, bueno, el Poder Judicial, que debería ser el que nos protege, realmente es el que nos busca, nos reprime, viola la ley al hacerlo y permite incluso estas conductas de los policías que no son las que deben ser, y del propio Ministerio Público, que también debería estar apegado a la ley y no lo está. Y eso es básicamente lo que denunciamos en el informe. En uno de los extractos ustedes aseguran, en el periodo chavista se empezó a instrumentalizar el derecho y la justicia desde el poder para obtener fines políticos. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? La escuchamos. Sí, eso fue la fórmula clave, vamos a decir, y vamos a decir el pecado capital de este régimen que fue, o de este sistema, ¿no? Que fue secuestrar el Poder Judicial. Los jueces se les quitó la estabilidad, los mismos magistrados del Tribunal Supremo, antes Corte Suprema, empezaron a nombrarse de una manera ajena a la Constitución. El fiscal general también, el defensor del pueblo, la defensa pública, etcétera, etcétera. Y poco a poco también todos los funcionarios de todo nivel, incluso la policía, y eso llevó justamente a que esos órganos que deben aplicar la ley no la aplican, sino la cambian para lograr un fin distinto al que la ley propone, y allí se instrumentaliza justamente con fines represivos, con fines políticos, persecutorios, lo que es tanto el derecho como la justicia. También mencionan ustedes cómo el Ejecutivo se ha apoderado paulatinamente de todas las instituciones y las partidizó. Con el tiempo también destruyó la economía, la libertad de empresa y otros ámbitos. ¿Qué puede decirnos? ¿Qué impacto ha tenido esto para entender lo que está ocurriendo en materia de justicia penal? La escuchamos. Sí, efectivamente, lo primero en materia de justicia penal como tal, hacer los jueces provisorios, hacer los jueces estar en una gran parte, según un informe de Armando Info, por ejemplo, inscritos en el partido de gobierno. Ahora el Tribunal Supremo hemos visto los que están, y por lo menos 18 de 20 son afines a la política de gobierno o están inscritos en el partido de gobierno, y además entonces los dos, uno es independiente sin duda y el otro no lo sabemos porque siempre fue un funcionario de gobierno también. Entonces vemos que en general la justicia penal está totalmente ocupada por gente que tiene una visión del país y de la vida y de los derechos que tiene que ver con un partido político, con un activismo político, que además es una
manera de pensar, de pensamiento único, donde el otro no puede existir, no hay respeto hacia el otro, el que critica hay que acabarlo, es un enemigo, y eso evidentemente, pues esa visión de la vida, del derecho y de las relaciones humanas y también de la justicia, pues hace evidentemente que ha impactado en todos los aspectos de la vida. Es decir, ¿cómo se va a tener derecho si usted no tiene acceso a la justicia? O sea, el acceso al órgano que debe ampararlo o protegerlo cuando usted tiene un problema con cualquier institución o en cualquier ámbito, y ese órgano no hace lo que debe hacer, sino que le da la razón al Estado, a pesar de que ese Estado probablemente, o ese funcionario, no lo está reconociendo usted como debe, o no está haciendo lo que debe, o incluso más grave, está violando sus derechos humanos. Entonces, esa es la clave de lo que nos pasó en este país. Nuestros derechos han sido anulados, y los órganos jurisdiccionales, no solo el penal, pero bueno, aquí hablamos del penal y obviamente es un ámbito muy importante porque son usados al revés de lo que deben ser usados. No son para proteger, no son para garantizar, sino para reprimir o perseguir al ciudadano, y son por eso mal usados por el Estado, y el gobierno, en particular el Ejecutivo, se ha ido apropiando de todos los procesos del país, incluso el legislativo, salvo cuando el partido, en realidad ha sido el partido político, salvo cuando el partido tiene, vamos a decir, mayoría en la Asamblea, pues se gobierna desde el Ejecutivo a través de decretos leyes o a través de habilitaciones legislativas. Si no, bueno, se hace a través de la Asamblea Nacional con leyes, pero siempre porque es el partido gobierno el que tiene el poder en el Ejecutivo, en la Asamblea o en el Poder Judicial, en cuyo caso también el Poder Judicial se utiliza o mal utiliza para hacer sentencias que terminan legalizando lo que se hace desde el Poder Ejecutivo. Ustedes destacan, entre otras cosas, que, bueno, con esta estrategia los gobiernos de Chávez y Maduro impusieron planes políticos y económicos y además silenciaron a quienes se oponían a ellos. Esto continúa ocurriendo en Venezuela, ¿correcto? Totalmente, nada ha cambiado. Más bien se puso peor porque con el tiempo cada vez más tienes más control de la institucionalidad, de la realidad país, de la economía, etcétera, y bueno, por eso es que estamos en esta situación tan grave que llamamos incluso una emergencia humanitaria, donde hay una institucionalidad rota, porque aquí las cosas no se hacen de manera institucional, se hacen de manera personal o personalizada y desde el punto de vista del partido y los intereses del partido de gobierno. Entonces, todo se maneja en ese sentido y no de una manera institucional, y por eso estamos en la situación que estamos. Lo saco a colación porque ayer conocíamos sobre esta demanda por supuesta difamación interpuesta por el gobernador de Carabobo, Rafael Lacaba, del oficialismo, contra el coordinador legal de Provea, Marino Alvarado, el padre Alfredo Infante del Centro Gumilla, simplemente por exigir una investigación por presunta responsabilidad de este funcionario o de su administración en denuncias de ejecuciones extrajudiciales. Y yo le pediría un comentario al respecto. ¿Lo escuchamos? Sí, eso es muy grave y es justamente la demostración como la justicia penal es utilizada de manera instrumental, o la justicia en general, por órganos del poder para o promover la opacidad, es decir, aquí una organización no gubernamental, y además con el reconocimiento que tiene Provea y la seriedad y el Centro Gumilla, están haciendo unas denuncias sobre unas presuntas violaciones a los derechos humanos, incluso crímenes de lesa humanidad, como son estas ejecuciones extrajudiciales, y en vez de decir vamos a investigar, vamos a ver qué pasa, desde las autoridades del Ministerio Público, pues llega un funcionario que sería obviamente el jerarca de la cadena de mando, que sería Lacaba en este caso, de Poli Carabobo, y dice, no, mira, yo lo que voy a hacer a su vez es solicitar una acción contra ellos. Bueno, eso en un Estado de Derecho no se le ocurriría a ningún funcionario hacerlo, pero como aquí ya tenemos un ejemplo con el caso de Diosdado respecto de los directores de medios que ha ocurrido, y eso ocurrió y es el mismo patrón, pues efectivamente ocurre. Aquí hablar mal de un funcionario, criticarlo, es un delito, cuando eso es lo normal, porque justamente el órgano, el Estado tiene que rendir cuenta a los ciudadanos, y los funcionarios no pueden hacer lo que quieren, y menos algo tan grave como matar gente sin ninguna razón, vamos a decir, o por razones políticas o por razones económicas. Ahora, usted mencionaba el tema de la designación de este nuevo Tribunal Supremo de Justicia, creo que lo hablamos en alguna oportunidad. Yo le daría un comentario
ciertamente a la luz de los nombres que repiten y sobre todo su vinculación política, se trata de una renovación que no es tal, ¿correcto? Sí, sin duda, porque de 20 repiten 12, esos 12 pues han tenido una serie de unas actuaciones que son muy obviamente pro gobierno, con firmas sin ninguna duda por parte de ellos de sentencias que persiguen a diputados, alcaldes, etcétera, y los nuevos que entran pues hay muchos que son vamos a decir, tan pro gobierno o incluso estar inscritos dentro del partido gobierno como Tania D'Amelio, que va a la sala constitucional, como la concejal que estaba en Caracas, vamos a decir, en ejercicio de sus funciones por el PSUV y va también al Tribunal Supremo. Entonces estamos viendo que más bien lo que estamos sintiendo nosotros es como que casi que un atrincheramiento. O sea, aquí yo no voy a dejar que un Tribunal Supremo sea de gente que es independiente porque bueno, si viene el fiscal de la Corte Penal Internacional o algo así y de alguna manera esto avanza y hay un enjuiciamiento, un antejuicio de mérito, que lo único que puede dictar eso es el Tribunal Supremo, la sala plena, para justamente enjuiciar a las cadenas de mando, a los altos funcionarios, que es algo que se ha solicitado para que haya justicia de verdad. Pues obviamente lo que está haciendo el régimen y el partido de gobierno es atrincherarse más con un tribunal como el que nombró, que es todavía más rojo que el anterior y todavía más radical que el anterior y hay todavía menos presencia si se pudiera pensar, pero son también personas todavía más casadas y de confianza, vamos a decir, del propio gobierno. 2 de los cuales vienen de la justicia militar, me corregirá si me equivoco, ¿correcto? No se equivoca y gracias por con tantas cosas se me pasó, pero eso es muy importante. Hay 2 que vienen de la justicia militar y no es un tema menor porque además estuvieron en periodos muy difíciles donde la justicia militar tuvo un rol de persecución importante a críticos, disidencia política, estudiantes, lo que fuera, manifestantes, y el que haya militares, aunque estén en reserva activa, es decir, de alguna manera retirados, evidentemente es muy preocupante porque justamente en el informe del que estábamos hablando al principio, nosotros hablamos de la militarización de la policía, pero en general explicamos que hay como una organización jerárquica también del Poder Judicial y el juez no puede estar recibiendo instrucciones de un juez superior. Los jueces tienen cada uno que tener libertad de criterio, porque si no, no hacen su trabajo. Entonces vemos que hay esa tendencia en el país de militarizarlo todo, pero sobre todo a nivel, no necesariamente la presencia del militar, que además la hay, y eso indica solamente que vamos a peor, pero como de una cultura de jerarquía, de instrucciones, y donde los derechos humanos, bueno, mire, yo le di la instrucción, si viola los derechos humanos no importa, yo le di la instrucción, yo soy el jefe y usted tiene que hacer lo que yo le diga. Y esa es la lógica militar, ¿no? Con relación al Tribunal Supremo de Justicia, nos llamó la atención que ustedes concluyen que nunca esta instancia en nuestro país ha sido nombrada como lo establece la Constitución, ¿es así? Totalmente, nunca. Ese fue nuestro capital, aceptar esa ley. Era una ley que nombraba a los magistrados directos, o sea, no se seguía todo el procedimiento, por ejemplo, que acabamos de vivir, ¿no? Independientemente que fuera irregular, pero no se hizo así. Fue así, con la ley nombraron directo a los magistrados, sin ninguna preselección, nada. La siguiente ley es la ley de ahí, porque no existía ley del TCJ. La ley del TCJ es de 2004 y la primera vez que se nombraron fue en el 2000 con la nueva Constitución. Con la ley del TCJ, sin embargo, se viola la Constitución porque nunca se ha dejado participar a la sociedad civil como es. Allá es siempre este comité de postulaciones donde hay diputados. Y eso ha sido también en la ley de 2010 y en la nueva que tenemos ahorita. Y eso no lo dice la Constitución. El comité de postulaciones, que es el que hace la primera selección de magistrados, que es la clave, debe ser conformado totalmente por la sociedad civil. Entonces allí vemos que nunca se ha dejado que eso lo haga la sociedad civil y lo ha hecho siempre, se ha hecho siempre desde la Asamblea, porque además este comité debería ser parte del Poder Judicial y en cambio siempre ha sido parte de la Asamblea Nacional, con diputados adentro que son políticos al final de un partido político que no deben estar en un proceso de selección. Y eso es y ellos son los que escogen a los de la sociedad civil, los poquitos que participan, que además nunca son tampoco tales, porque siempre son gente aliada o parte
partido gobierno de alguna manera, un exfuncionario, una secretaria, algún diputado, ese tipo de perfil. Si me permiten, tenemos una brevísima pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme en principio a lo que ocurre con el Ministerio Público, la Defensa Pública. Esto también figura en el informe. Y en segundo lugar, tomando en consideración que en teoría se van a retomar las negociaciones en México, y uno de los puntos que se planteó allí es la reforma del Poder Judicial. ¿Qué hacer? ¿Por dónde empezar? A la luz de lo que ustedes han denunciado, o lo que figura, mejor dicho, en el informe de acceso a la justicia. Le ruego que permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.be. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de este informe de la Organización Acceso a la Justicia, que habla sobre lo que ocurre con la justicia penal en nuestro país. Y en este documento se expone el deterioro del sistema judicial venezolano. Yo le preguntaba a nuestra invitada, a Laura Louza, sobre la posibilidad de reestructurar, reformar el sistema judicial venezolano, tomando en consideración que es uno de los puntos que supuestamente se discutiría en estos diálogos en México, una vez que se retomen, tomando en consideración, digamos, el panorama y la radiografía que ustedes exponen en este documento. ¿Qué puede decirnos? ¿Por dónde empezar? La escuchamos. Sí, gracias por recordarme. Había olvidado la pregunta. Fíjense, básicamente lo más importante, obviamente, lo primero sería nombrar un tribunal supremo como Dios manda, nombrar un defensor del pueblo, un ministerio público, un fiscal general, una defensa pública como debe ser. Es decir, estos altos funcionarios, estas altas autoridades son clave para que ya las cosas aguas abajo también funcionen mejor y sean como deben ser y haya independencia. Entonces, eso sería lo primero que se debe hacer. Lo que pasa también que como estamos tan deteriorados, se plantea mucho, vamos a nombrar unos magistrados desde el lado de la oposición y vamos a nombrar, y realmente deberían ser imparciales de lado y lado y deberían ser gente reconocida simplemente. Pero se entiende que, que la oposición pueda eventualmente pedir o proponer una lista, pero la idea es que también esos magistrados sean, o esas personas, abogados, lo que sea, juristas, sean personas imparciales. Luego se deberían empezar a hacer los concursos de jueces, que son concursos públicos de oposición, que no se hacen desde finales de 2003. Luego lo que ha habido son los concursos de credenciales internos, y esos también hace mucho que no se hacen. La mayoría de los jueces, por no decir todos, aquí son provisorios y vamos cada vez a peor. A veces ahora ni llegan a ser provisorios, que por lo menos son por un tiempo, aunque no tengan estabilidad completa.
son suplentes, muchas veces que se quedan ahí y a su vez los van rotando todavía más. Entonces, al no tener ninguna estabilidad, no hay compromiso, no necesariamente es una persona que tiene las condiciones, y eso es lo otro importante hacer. Igual hay que hacerlo con los fiscales, con los policías, bueno, todavía más complicado, no hay capacitación, buscan personas cualquiera que acepte, y eso evidentemente, y también desde la estructura de la autoridad debe haber incentivos para actuar correctamente. Es un tema también de normativa, de cultura, de incluso normativa interna, y eso evidentemente debe cambiar, ¿no? Los incentivos que existen hoy en día dentro del Poder Judicial, y todo lo, y vimos hace poco algo que publicó Pedro Carreño, y cómo funciona o no funciona, pues mientras no haya otro tipo de gente y otros incentivos para hacerlo bien, para hacer lo que se debe hacer, para hacer lo que dice la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, no va a ocurrir eso. No es solo un tema de la persona, no es solo un tema de los sueldos, es también un tema de la lógica organizacional y de la lógica del poder. Debe haber voluntad política para hacer cambios. Pero además, también el proceso se inicia desde la Asamblea Nacional, ¿correcto? Sí, bueno... Sí, le preguntaba a nuestra invitada sobre el papel de la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo, es decir, la importancia que tiene este poder, este órgano para una futura o posible reforma del Poder Judicial. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, claro, la ley del Tribunal Supremo hay que cambiarla, se acabará de reformar, pero es peor que la anterior, y la anterior también era muy mala y son inconstitucionales. Entonces hay que reformarlas, hay que hacerlas acorde a lo que dice la Constitución. Lo que dice básicamente es que el Comité de Postulaciones no está integrado por diputados, debe estar integrado por la sociedad civil y debería depender del propio Tribunal Supremo, que claro, en este momento es como, bueno, pero como el Tribunal Supremo va a depender del comité si el Tribunal Supremo no sirve. Sí, pero si hubiera unos nuevos magistrados y el Comité de Postulaciones fuera algo donde la sociedad civil postula a las personas que deben participar y no está capturado por la Asamblea, que obviamente es un órgano político totalmente electoral, que tiene otra lógica, que es un partido es superior a otro y tal, pero una lógica más de partidos y política, y el Tribunal Supremo es un órgano más técnico. Entonces el Comité de Postulaciones debería ser parte del Tribunal Supremo, debería ser integrado por la sociedad civil o escogido para que sea integrado a la sociedad civil, y eso hay que cambiarlo. Lo que pasa es que hay que cambiar la ley también. Yo no creo que haya voluntad política para hacer eso. Como mucho, lo que pueden lograr ahora en esas conversaciones en México es que que los magistrados quizás que fueron nombrados, que están repitiendo, terminen su periodo y salgan en cuanto terminen su periodo, no que se queden 12 años más, como está planteado ahora, ¿no? El inspector de tribunales deberían de cambiarlo, porque la señora que escogieron también, ella era una diputada, y es parte del PSUV, y ahí no hay ninguna duda. Y entonces, como usted, que es parte de un partido político, va a controlar unos tribunales y no va a haber cuestiones políticas ahí, va a haber independencia, no es muy difícil. Deberían, obviamente, de hacer cambiar la ley, pero dudo que, habiendo sido reformada hace poco, logren eso. Pero eso sería esencial, porque si no cambias la ley, pero también no cambias, obviamente, no hay la voluntad política, no vas a poder hacer ningún cambio. Básicamente eso es lo que nosotros pensamos que podría hacer. Laura Louza, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, fundadora de la ONG Acceso a la Justicia, ofreciendo detalles sobre este último informe que han presentado, que tiene que ver con, o que expone, mejor dicho, el deterioro de la justicia penal venezolana. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Jay Pacheco, los controles Gregorio González, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve.